en Galería del Paseo. Antes, Verocha tuvo como una muestra un poco más pequeña y más acotada a niveles de tiempo. Y creo que sí es una muestra bien importante porque se están condensando mucho de los motivos que atraviesan su trabajo en esta exposición, en este proyecto. Podríamos decir que de alguna forma toda la muestra o las piezas que componen la muestra intentan generar como una especie de abstracción, por supuesto especulativa, de cómo se ve la fuerza invisible que atraviesa la vida en la Tierra, ¿no? Y de ahí viene un poco la idea de Interciendo, el título, ¿no? De esta fuerza que nos atraviesa a todas y todos los que componemos la vida en la Tierra, ¿no? Em, la mayoría de obras de Veroccha tienen una estructura modular, alargada, ¿no? Tienen esta cosa como esta impronta ritual, totémica, que nos hacen inmediatamente pensar en lo sagrado de alguna forma u otra. Y son trabajadas en lienzo, en lino, en papel artesanal, y una parte como muy importante del trabajo de Veroccha es lo artesanal, no es lo manual, ¿no? Es un trabajo a pequeña escala, donde la manufactura es personal y entra directamente en relación del cuerpo del artista con las piezas, ¿no? Al punto en que hay una especie de traspaso de energía, por decirlo de alguna manera, y las mismas piezas terminan teniendo una estructura, una apariencia somática. Creo que cuando nos reunimos en un primer momento con Beret y Veropcha a pensar cuáles serían como las líneas que queríamos abrir en esta conversación, pensamos básicamente en tres cosas o cuatro, digamos, puntos que son fundamentales a este proyecto en específico de Veropcha. En primer lugar, la relación del trabajo con lo artesanal, con el cuerpo y con lo reproductivo o generativo de vida en general. La idea de metabolismo como una abstracción del cuerpo que está presente también en el trabajo de Veropcha. Y finalmente, la muestra en sí misma, ¿no? Son los cuatro puntos que vamos a abordar a lo largo de esta conversación. Y para eso quisimos arrancar o comenzar con algunas imágenes o a partir de una pieza que es un poco, digamos, la más extraña dentro del contexto de la exposición, que es una instalación, matriz continuo, ¿no? Que pone en conversación dos aspectos de la práctica de Veropcha que normalmente, digamos, están como separados, ¿no? Por un lado, Cutichi, que es una línea de ropa del hogar, que ella trabaja en Cusco con tejedoras andinas, ¿no? Y por otro lado, pues su práctica artística, ¿no? Que son las series Matrices Tierra específicamente. Las Matrices Tierra son estas fotografías, estas 12 fotografías que ustedes ven en círculo, que es una especie de ritual que Veropcha normalmente como una especie de reverencia a la tierra que ha hecho previamente para ella misma. No creo que es la primera vez que se exponen en el contexto de una exposición, y son como pequeñas reverencias a distintos suelos o a distintas geografías que ha visitado, entre las cuales se encuentran, bueno, el Perú, Cusco, el Sur Chico, pero también algunos espacios en Estados Unidos y en Francia. Y son estas especies de reverencias que ella hace con formas que de alguna forma también tienen que ver con lo orgánico y con la fecundidad en la naturaleza, la forma de, si no me equivoco, Veropcha es como esta forma almendrada, que tiene un nombre que es mandorla, me parece, Sí, la que mandorla. también vamos a ver más adelante. Ujú. Y lo que hace básicamente Veropcha en este caso es registrar 12 de estas, digamos, intervenciones en la Tierra, ¿no? Digamos, las une a un tubérculo, a una papa, con una aguja, y finalmente las pone sobre esta alfombra creada como parte de Cutichi, ¿no? Entonces hay una idea en esta pieza de entrelazamiento con la tierra y con lo natural, que digamos no está de forma necesariamente como directa en el resto de las piezas, pero que sí es como fundamental, ¿no? Y también muchas de las piezas, digamos, las formas almendradas que nos hacen pensar en la abundancia, en la reproducción, luego se repiten en una escala totalmente distinta, pues, en el resto de piezas. Entonces, es a partir de matriz continua, esta instalación que Veropcha pensó especialmente para Interciendo, que queremos abrir la conversación.
comenzando con el tema de lo artesanal en la práctica de Verocha. Entonces, bueno, dicha esta pequeña introducción, le cedo el micrófono a Verocha. Gracias Flor, gracias Galería del Paseo, gracias a todos y todas por estar aquí, compartir un poquito de nuestro trabajo. Bueno, sí, me parece importante empezar como con esta enciclopedia de imágenes que son un poco como referencias directas que van por mi trabajo, empezando por, sí, la idea de mandorla, que también se denomina Vesica Piscis, que significa vejiga de pez, y un poco representa desde una geometría sagrada la unión de dos mundos, ¿no? Como vemos acá, la unión terrenal con la unión espiritual. Y esta forma almendrada que aparece se asemeja pues a las formas infinitas en una semilla, que es de donde nace la vida, ¿no? Y también me interesa mucho cómo desde donde nace la vida y cómo está inscrito en la geometría sagrada, también existe desde nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo, y con nuestro cuerpo nosotros podemos representar la geometría sagrada, es decir, somos eso. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas mudras o gestos, que son unas prácticas del yoga que se utilizan como para sanar o para meditar, y ese es un ejemplo que me pareció interesante y que luego, bueno, asemeja un poco estos portales o matrices tierra que yo juego con el suelo, como abriendo portales o momentos de presencia. Y luego está este flow o campo magnético, que me pareció interesante mostrar el kundulini o esta energía que existe en la espina dorsal, que es como una culebra, ¿no? Que mueve, sube y baja, y tenemos alrededor de nuestro cuerpo esta energía constante en movimiento que es propia nuestra, y que, digamos, nosotros podemos encontrarnos con otras personas, compartir la energía, pero cada cuerpo tiene su propio magnetismo. Entonces, bueno, quería romper un poco con estas imágenes que me parecían importantes como para ya entrar de frente al trabajo. Aquí podemos ver ya un detalle de la papa incrustada con la foto. Y me parece importante hablar sobre el textil andino en general, como, digamos, nace desde la utilidad, ¿no? De la utilidad de cargar, de acoger, de albergar. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo estas dos fotos de tubérculos. Por un lado, sacos tejidos a mano. Los sacos se utilizan para cargar y transportar los tubérculos, y en el otro lado tenemos a la quinoa en el mercado, que también se transforma y se vende, se transporta y se vende a través del textil, ¿no? Entonces, el textil como pieza utilitaria, pero también como pieza sagrada. No sé si ahí Flor o Beret quisieran compartir algo respecto a, antes de entrar a lo sagrado en el textil. Bueno, continúo entonces. Sí, no, solo una acotación breve, Sí. que sí siento que es importante que este textil de Mario, Ujú. la cuña, que también es como la mesa andina, ¿no? Siempre tiene esta horizontalidad, ¿no? Que se le pone encima las semillas o se le pone encima las ofrendas. Ujú. Y me parece importante como entender esa forma cuadrada, esa forma simétrica, también cómo la incorporas dentro de tu obra, ¿no? Y sí, es eso, o sea, cómo juegas también con esta geometría sagrada dentro de la tradición textil andina, ¿no? Sí, o sea, lo simétrico como desde una matriz, ¿no? Que está restringido a la geometría, de alguna manera también. Ujú. Y digamos, esta uncuña, que es este paño ritual cuadrado, es un referente directo a esta pieza tectónica luminosa, en donde de alguna manera yo intento traducir la energía que se genera cuando se abre la uncuña y se invitan las hojas de coca antes de empezar
algún tipo de ritual o trabajo en la tierra, o en este caso, por ejemplo, con Mario en Ocongate, fue antes de esquilar la lana de alpaca, que sucede en noviembre a enero, que es la época donde llueve, entonces la alpaca, digamos, no necesita tanta piel, ¿no? No piel, digo, pelo. Ujú. Em, Sí, aquí, sí, quizás dale. mencionar Veropcha, no sé si esto también quizás va a venir más adelante como una reflexión, pero sí sería interesante Ujú, introducir algunos conceptos como básicos, ¿no? Que tienen que ver como con ciertas creaciones, digamos, artesanales tradicionales, ¿no? ujú, Y que de alguna forma, a diferencia de una producción industrializada, tienen toda esta relación con la tierra, ¿no? ujú, Específicamente en el caso del textil andino, creo que una de las personas que más ha escrito en los últimos años es Elvira Espejo Ayca, ¿no? Que es directora del Museo de Folclore y Etnología en La Paz, ¿no? Y bueno, básicamente tiene un libro muy interesante que parte del textil andino, de la producción de textil en los Andes, pero que es extrapolable a otras experiencias artísticas, como por ejemplo la cerámica, donde la materia prima, digamos, juega un rol como fundamental. Y básicamente lo que dice Elvira, ¿no? Es que, digamos, hay una continuidad de lo vivo en estas, digamos, expresiones artísticas y pensando un poco en lo que has comentado de la alpaca y cuándo se le trasquila, ¿no? ujú, También como, por ejemplo, el textil es teñido con tintes naturales que a su vez nacen del suelo y ese suelo está influenciado por ciertos minerales, ¿no? Entonces hay toda, digamos, una cosmovisión, ¿no? Detrás de cómo este textil se presenta y aparece, ¿no? Que muchas veces cuando, bueno, por las condiciones en las que se muestra el textil andino normalmente generalmente son en ferias de artesanía, ¿no? Generalmente como apilados, sino como piezas únicas, ¿no? Perdemos perspectiva, ¿no? De todo el ciclo de producción que está detrás, ¿no? Y digamos, esta especie de continuidad y de respeto entre los distintos elementos que interactúan para su creación, ¿no? Que es como un paradigma absolutamente opuesto, como comentaba hace un ratito, a cómo se entiende, por ejemplo, la indumentaria o incluso lo utilitario dentro de un paradigma como más occidental, ¿no? Ujú. Sí, de cierta forma, como si uno quisiese decodificar la obra de Verovcha, tendría que pasar por estos procesos textiles de la tradición textil andina, ¿no? Estos procesos profundamente artesanales y ancestrales, desde el esquilado hasta el hilado, hasta, bueno, el tejido con cintura, que creo que vamos a hablar un poco más después, y los tintes los tintes orgánicos, ¿no? Entonces, de cierta forma, como todo eso está codificado dentro de la obra, ¿no? Que no imita esos procesos necesariamente, pero que hace alusión a ellos y los incorpora también, ¿no? Dentro de la forma. Entonces, eso es interesante, ¿no? Porque de hecho sí es un lenguaje propio de Verovcha, pero que habla de la experiencia que ella tiene en este proceso artesanal y la intimidad con la que ella ha podido presenciar y también intervenir, ¿no? Eh, en lo que es el tejido tradicional andino. exacto, sí. Y siento que, bueno, me gusta mucho pensar en el tejido andino como una práctica que nace desde el vientre, y bueno, literalmente lo podemos ver aquí con esta imagen del remigia, ¿no? Como ella está tejiendo y los hilos nacen desde su vientre y está conectada, pues, ya sea a un árbol o algún otro como poste para generar tensión. Y siento que eso me inspira mucho también a mí, como para pensar en esta memoria casi umbilical, ¿no? O desde el vientre, para crear sobre todo esta serie que se llama Ascendentes, ¿no? Donde imagino o pienso en, claro, en mis ancestros y en esta como lluvia de luz y colores, descargas de información, eh, que ya luego pasan desde
desde la idea de lo artesanal y de la creación con las manos, creación divina con las manos al cuerpo, ¿no? Aquí, por ejemplo, unos detalles de la serie de Ascendentes y la pieza grande, Ascendente 5. También me interesa como, sí, trabajar estos, o sea, aparte del cuerpo como vasija o que registra y emite luz, pensar en bordes abiertos y bordes porosos, ¿no? Que nos permiten como estar en constante interconexión. Sí, sobre ascendente, yo sentí, bueno, hablas de tus ancestros, ¿no? Y yo siento que esa pieza en particular tiene, no, y todas en general, Ujú, pero esta como por ser sobre ascensión, ujú, tiene mucho este movimiento hacia arriba, pero que también siempre de cierta forma es como circular, ¿no? Si uno sigue esas líneas, o sea, si realmente te acercas y sigues la trayectoria de una sola línea, te va a llevar hacia arriba y de vuelta hacia abajo, y hacia arriba y de vuelta hacia abajo, ¿no? Eh, y esa verticalidad, de cierta forma, esa relación entre ascensión y ancestralidad, a mí me parece que es un movimiento que habíamos conversado, ¿no? Que está muy, muy presente en el judaísmo, ¿no? Que uno habla con los ancestros cantando hacia arriba, ¿no? Siempre hacia arriba. Pero luego también ese movimiento hacia abajo, como forma de conexión ancestral y cósmica, eh, también es algo, digamos, también muy andino en relación, si pensamos en la semilla como ancestra, ¿no? Como en la cosmología andina se entiende mucho a las semillas como ancestras y se les trata como tales también. Y, y están las sabias, que son las guardianas de la semilla, que, en fin, también son agricultoras y bueno, además, dependiendo del caso, ¿no? Pero la semilla es una caída de cierta forma, o sea, como uno germina una semilla, la semilla cae al suelo, ¿no? La ponemos en el suelo y la cuidamos, ¿no? Para que brote hacia arriba de nuevo. Entonces, este movimiento de la semilla, de caída hacia arriba, de cierta forma, siento que es algo muy presente en esta pieza, ¿no? Un enraizamiento como forma de ascensión, ¿no? Y eso también conecta con matriz continua, ¿no? Con las ofrendas, con la pieza que vimos al principio, de las fotos de las diferentes ofrendas en el suelo, eh, que son documentos, son registros de esa caída hacia arriba, ¿no? claro, y la semilla también como vasija, ¿no? Como que carga y ha cargado durante toda su vida información y está en constante cambio, germinación, no hay ninguna igual. eh, lo que me lleva a pensar claro, en esa idea de poco, en constante florecimiento, ¿no? O el cuerpo como eh, efímero, este, y, y pensar, por ejemplo, en esta idea de los polinizadores alrededor de nosotros y cómo, por ejemplo, claro, pensar en plantas o en flores como un reflejo del cuerpo también, ¿no? Y cómo compartimos ese lenguaje, cómo compartimos esa manera de reproducirnos. Es, sí, quizás quisieras hablar sobre la obra de Castiel De- Vitorino, que fue un referente eh, que trajiste respecto al cuerpo en mi trabajo. sí, sí, traje referente a Castiel Vitorino, que es una artista brasilera, eh, que es bien interesante porque es una serie larguísima. Empieza en 2016 y continúa hasta ahora, basada en el autorretrato del performance, y primero empezó como ella sola y luego empezó a fotografiarse con amigues, ¿no? Y siempre está como disfrazada con plantas o distintos pigmentos en la cara, siempre haciendo alusión a, bueno, ella viene de la tradición del candomblé, que una tradición afrodiaspórica más que todo brasilera, o originalmente brasilera, digamos.
y que lo que Castiel un poco propone con esta idea del cuerpo flor y la manera en la que yo la relacioné también con matriz continuo, es eso de que Ujú. uno pone la flor como ofrenda a la tierra y se desintegra, ¿no? Es efímera, o sea, la flor crece y luego cae y queda la planta, pero va a brotar otra flor, ¿no? Va a brotar, pero es un tema de tiempo, ¿no? Tiene sus propias temporalidades y un poco la obra de Castiel habla de eso, ¿no? Esa efemeralidad del cuerpo y también, bueno, la particular experiencia de lo que es la transición de género, ella como mujer trans, de Ujú. cómo realmente el cuerpo está en mutabilidad constante, o sea, y eso va más allá de temas de género, o sea, estamos hablando del pasaje del tiempo, ¿no? Cualquier persona que vive y envejece lo puede sentir. Eh, y de cierta forma inspirarnos en las flores y no sentir ese momento, esa continuidad del cuerpo como una degradación solo, sino entenderla como está en una serie de flujos, ¿no? Y el que brota hoy no será lo mismo que brotará mañana o que brotará la próxima primavera, digamos. Y esa organicidad, ¿no? Y respeto también a la temporalidad de la degradación, de la putrefacción, ¿no? Los tiempos naturales, sentía que era algo muy presente en tu trabajo también, ¿no? Ujú, ujú. Y sí, un poco como la necesidad del cuerpo de estar enraizado, ¿no? Y de como estar conectado al suelo, porque también necesitamos luz y también nos oxidamos como una flor. Ujú. Eso es un poco también por donde iba esta pieza para floral, ¿no? Como si las similitudes entre el cuerpo y la flor, los metabolismos dentro y fuera, cómo nosotros digerimos luz de alguna manera. Hay algo que me gustaría como mencionar en relación a lo que están conversando. Primero es como la gran cantidad de influencias que Veroccha es capaz de transformar en un lenguaje personal dentro del trabajo, ¿no? Porque hemos hablado, bueno, Beret ha mencionado, por ejemplo, algunas nociones del judaísmo con respecto a los ancestros. Por supuesto, está como también muy presente la cosmología andina, ¿no? Veroccha vive ya hace un par de años en Cusco, ¿no? Pero también están presentes el pensamiento como tántrico, ¿no? Y algunas otras ideas polulando del pensamiento, digamos, como oriental, ¿no? Entonces es bien interesante cómo la misma Veroccha es una especie de filtro de metabolismo que es capaz de transformar todas estas influencias en un lenguaje personal como muy distintivo y muy característico suyo, ¿no? A pesar de que estas influencias son presentes y son reconocibles en el trabajo, ¿no? Y una cosa que fue interesante con respecto a estas ideas de fecundidad, abundancia en la naturaleza, en el cuerpo, ¿no? Y su relación fue que cuando yo estaba escribiendo el texto y estaba investigando, porque para mí también eran temas nuevos, digamos, estas formas como el torus, como la mandorla, como el yoni, ¿no? Muchos de estos, digamos, dentro del imaginario colectivo están asociados al sistema reproductivo femenino, ¿no? O a la fuerza femenina. Y Verocche me dijo una cosa como muy interesante, que era que le gustaría poner entre paréntesis estas asociaciones solamente con lo femenino, ¿no? Y pensar que esta capacidad reproductiva está en todos los seres, ¿no? Que formamos parte de la naturaleza. Y de hecho se eliminó, ¿no? Esta parte como más reivindicativa, si uno podría decir, de la fuerza femenina al momento de la reproducción del texto para generar esta ampliación de este marco conceptual, ¿no? Entonces es algo que simplemente quería hacer como notar, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, eso era de esa relación a lo que estábamos hablando de la androgenidad antiespecista, ¿no? En lo más profundo de lo que es la reproducción, ¿no? Y de lo que es la fertilidad y la regeneración, tal vez es una mejor palabra. Y, y que Verofcha hace antiespecismo hablamos de no diferenciar, digamos, entre humanos y plantas, ¿no? O tratar de no discriminar, entre comillas, tratar de entender a las plantas también como inteligentes
y tratar de entendernos a nosotros también como plantas, ¿no? Cómo realmente, y luego esto es, un poco nos lleva al tema del metabolismo, tal vez, Ujú, que tanto resonó en nuestras conversaciones. sí. O no sé si Eh, querías hablar eh, del estilo vertebral antes. sí, bueno, es que es como es como una buena introducción, ¿no? Porque la estela vertebral un poco habla sobre los huesos y cómo los huesos sostienen al metabolismo, ¿no? Y me parecía interesante esta idea también de como la metáfora del tejido desde la cadera, desde el vientre, que también hay un límite de tamaño, o sea, no se puede, el telar en cintura no se puede hacer como más de 50 centímetros de ancho porque es, digamos, la restricción del cuerpo humano, que para mí un poco también es una práctica, o sea, parecida a cuando yo hago las matrices tierra, ¿no? Donde estoy en un sitio sobre el suelo, encuentro las plantas, lo que está como al alcance de mi cuerpo y es como me vuelvo yo una extensión de ese momento sobre ese suelo. Y me parecía importante como compartir con ustedes sobre este tejido que acá está chucando, que es el verbo quechuan hispanizado de chucay, que es significa como el bordado que se hace para unir estas dos planchas de tejido, ¿no? Y por ejemplo, este payay o este diseño que vemos tejido en diagonal, como en varias diagonales, se llama chayhuahuajta, que significa costilla de pescado, y me pareció interesante cómo, digamos, cada costilla se une con este chucay, ¿no? Y que de alguna manera se convierte en esta vértebra que integra el cuerpo y lo convierte en uno, ¿no? Como Ujú. en constante, como en verticalidad, pero a su vez en horizontalidad, como bueno, multidireccionalidad constante. Sí, también otra cosa que creo que vale la pena o sea, repetir o indagar es que esto es una solución, digamos, técnica y cósmica, ¿no? Para Ujú, un problema de escala que viene a partir del cuerpo. O sea, ¿por qué el tejido no es originalmente más grande? Es porque hay un exacto. límite, ¿no? Al tejido que es la cadera, ¿no? Ujú, Se amarra de la cadera un árbol al poste, o como tú decías, y ese es el ujú, límite de anchura de un tejido, ¿no? Entonces, si queremos que el cuerpo del tejido sea mayor al nuestro, tenemos que construirle una columna vertebral, ¿no? Y, exacto. O alguien también en un momento se refirió a esta costura como una costra, que me pareció súper bonito, ¿no? Como pensar en este remendar del cuerpo, ¿no? De volver a unificar estas dos partes como para crecer. Y creo que ahí también está la inteligencia de lo artesanal, en donde hasta cierto punto no puede ser más grande, ¿no? Porque ese es el tamaño y eso es lo que el cuerpo puede y que si es que se quisiera hacer más grande, pues hay costra, ajá. ¿no? O hay que unirse de una manera que sí, que es fuera de los límites del cuerpo, cuando ya se vuelve colectivo, cuando ya se vuelve cósmico. No sé si eso directamente nos lleva al metabolismo como captación de energía. eh, no sé si Flor, tú quieras continuar. Sí, ¿no? Creo que quizás hablar de mi experiencia enfrentándome a la obra de Veropcha, ¿no? Recuerdo la Ujú, primera vez que la vi fue en una muestra en el Centro Cultural de la Católica. Me parece ujú. que era Sorry Not Con la Sorry, Mariana. ¿no? Una Sí. muestra curada por Max Hernández, y claro, me sorprendió en relación a las otras obras expuestas de otros artistas de la generación de Veropcha, justamente eh, por lo artesanal de la hechura de las piezas, ¿no? Y por la relación que habían entre los colores escogidos y había esta especie de mandorla o media como mariposa que uno Mm, podía como asociar con diferentes como diosas de la fertilidad, ¿no? Entonces, era una obra un poco que te sacaba un poco de lo que el resto
de personas o de artistas de la generación de Veroccha estaban produciendo, ¿no? Y me generó como una gran interrogante y también como muchas ganas de buscar y de conocer más acerca del trabajo de Veroccha. Y bueno, luego, antes de trabajar en esta exposición, hicimos un proyecto en torno al textil andino que se llama Sarpayay, ¿no? Que ha sido nuestra primera colaboración. Eh, pero bueno, volviendo un poco al tema de enfrentarme al trabajo de Veroccha, lo que yo sentí es que habían como, digamos que Veroccha se iba, ¿no? En su intento de representar como el cuerpo, desde esta perspectiva como artesanal, ¿no? Eh, generaba una especie de abstracción, ¿no? Geométrica. Es como lo que llamé en el texto como una especie de abstracción especulativa, ¿no? De lo que sería el cuerpo y transforma el cuerpo en esta especie de metabolismo que, como bien ha dicho Beret también en algún momento, está como recibiendo y emanando al mismo tiempo, ¿no? Y esto se siente mucho en la obra, estas líneas que te llevan a situaciones circulares, pero también de expansión y luego a situaciones de, no sé si más constreñimiento, ¿no? De circularidad que llegan como un punto como más profundo, ¿no? Entonces sí pensamos que la idea de metabolismo era una buena manera para describir estas abstracciones corporales, ¿no? Eh, no sé si Beret o Veroccha quisieran continuar desde ahí. Sí, yo sí, bueno, como uno de mis medios principales de expresión es la música, ¿no? El sonido eh, y el canto en los últimos años. Y sí, de hecho, sentí el metabolismo como aproximándome a las obras. Eso ya es una experiencia sensible mía, ¿no? Pero sí, fue con Semilla Sideral que empecé a leerlo como una partitura, ¿no? Empecé a seguir las líneas, las diferentes texturas, cómo uno podría generar un canto a partir de ahí, ¿no? Yo sentía que se prestaba mucho para eso, sentía que era muy armónica, ¿no? La pieza, digamos. Y te lleva a las armonías, ¿no? A altos y bajos, a distintas circularidades, ¿no? Y es interesante porque la forma de aproximarse, digamos, de Florencia, de sentir algo que recibe y que emana a la vez, ¿no? Este, yo sentí algo similar también y va por ahí el tema del metabolismo, yo creo también, ¿no? La experiencia sensible de aproximarse a la obra y ver a dónde te lleva, ¿no? Porque hay un proceso de somatización también a la hora de ver la obra, o sea, no me parece una obra racional, sino es lo contrario, es muy somática, o sea, tienes que entrar, tienes que dejarla entrar y tú también dejarte entrar a ella, ¿no? Entonces, se convierte así en una especie de interacción entre cuerpos, pero no necesariamente dos cuerpos, ¿no? Sino una especie de cuerpo cósmico, ¿no? Como por ejemplo en Semilla Sideral se siente mucho porque está esta expansividad, ¿no? Que ya no es un cuerpo del todo humano, ¿no? Podría ser una geometría más compleja, eh, tal vez ángel o arcángel o algo así, pero más allá de eso, la semilla, ¿no? Que es esta cosa tan pequeña pero tan expansiva, tan infinita, ¿no? Y, y nada, yo creo que el metabolismo yo lo sentí de esa forma, ¿no? Sobre cómo la obra se te mete al cuerpo y cómo tu cuerpo entra en ella, ¿no? Ujú, ujú. Sí, como un abrazo, ¿no? Siento que es un poco como las trabajo también, o sea, te envuelven y también hay como esta idea de querer como jalar desde el pasado, ¿no? O desde como la primera capa que se convertiría en el pasado en la obra, hacia lo más cercano, ¿no? Hacia el más presente, hacia la textura más gruesa, lo que está más como al ras. Y siento que quizás eso es lo que un poco hace que uno se sienta como abrazado, ¿no? O que está frente a algo que también está dentro tuyo, una cosa así. Mm. Sí, o sea, tiene la síntesis de una abstracción geométrica, digamos, que uno lo ve todo de una, pero Ujú, a la vez tiene profundidad y esa profundidad se la da la textura, ¿no?
que es la combinación de materiales, de colores, de técnicas de color también, ¿no? Hay frottage, hay no, pincelada, ¿no? Y luego están los bordados, entonces hay muchas técnicas de color que dan una sensación de profundidad. Ujú. Y mencionar también las variaciones de colores, ¿no? Porque hay colores como más asociados a lo cósmico y a la elevación, como pueden ser como este naranja y verde fluorescentes, o los azules y morados como más celestiales, que luego como que comparten este espacio con estos naranjas o rojos, rojos sangre, naranjas tierra, ¿no? Entonces es como que las obras del primer piso, por ejemplo, todas son un poquito más cósmicas, ¿no? Tienes esta sensación como de elevación cuando las ves. Pero si vas al segundo piso, nuevamente tienes esta sensación como somática que describíamos, ¿no? De elevarte y enraizarte al mismo tiempo, ¿no? Y eso es bien bonito y es bien interesante. Además de, nuevamente, pensar en la cantidad de referentes que están como condensados, por ejemplo, en semilla sideral, ¿no? Porque la semilla sideral tiene como la forma de una chacana, ¿no? Que es la cruz andina, al mismo tiempo están las trenzas, ¿no? En realidad como, sí, ¿no? La confluencia como de intereses y de referentes es bien amplia, ¿no? Pero quisiera insistir en que es bien amplia para generar un lenguaje formal que es muy distintivo de Veroccha, ¿no? Entonces no es como simplemente un copy-paste o una apropiación de algo que está ahí, sino es como realmente una digestión y, Ujú. y, y como si lo hubiese convertido en algo totalmente diferente, ¿no? Y eso es, ese proceso metabólico, podemos decir, también es muy interesante. Sí, hay como o sea, hay como un real registro del proceso también, ¿no? Como no esconder nada, y creo que es de ahí de donde nace lo intuitivo de mi trabajo, en donde hay mucho como de respuesta, o sea, la propia obra me guía de alguna manera. Y sí, específicamente para semillas sideral me pareció importante utilizar las trenzas como algo estructural, porque sí, pensar en esta idea de adornos o de los pompones, siempre he estado como investigando qué significa el adorno, ¿no? De dónde viene, para qué. Y, y poco a poco me estoy dando cuenta de que hay como una idea de protección también en el adorno, y que Ujú. o sea, el movimiento del adorno ayuda a proteger el campo magnético de uno. Y no sé, me parece como una conversación interesante también sobre mi trabajo, que de alguna manera a veces puede resultar como maximalista, de alguna manera, por todas las capas, pero es como para mí como la obra pidiendo su propia protección, de alguna manera. Ujú. Sí, es interesante eso, porque se conecta con eso del borde desbordante, ¿no? Ujú, No hay, o sea, la obra está absolutamente llena en el sentido de que los bordes son parte, es muy contenida y esa ujú, contención de cierta forma la protege, ¿no? Porque es imponente, pero a la vez muy vulnerable. Entonces, esa contención es una forma de proteger, ¿no? O sea, están las trenzas en semilla sideral, pero en todas las demás están los bordes, o sea, que se desbordan a la obra, ¿no? Ahí se puede ver cómo los bordes también están pintados ujú, y, y no están pintados así como quien pinta los bordes para que se vea bonito, sino más bien no es solo eso, ¿no? No es solo un adorno, sino también es una suerte de continuidad del cuerpo, ¿no? Que no es sobre la imagen necesariamente, sino sobre la corporealidad de la tela. ujú. Y claro, lo que está alrededor, ¿no? O sea, lo que magnetiza alrededor. También quería decir como muy brevemente, ¿no? Que también como lo refrescante y la libertad que se siente al ver artistas que están recuperando ese tipo de metodología y pueden decir, por ejemplo, que la pieza las inspira a seguir trabajando sobre la pieza, sobre todo pensando en cuán fuerte fue, digamos, la influencia del lenguaje conceptual y post-minimal en el arte
latinoamericano específicamente, pero también a nivel global, ¿no? Y cómo hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Hablar como de conceptos como intuición o lo artesanal, ¿no? Era casi, casi como, no sé si decir un tabú es exagerado, ¿no? Pero sí te colocaba como en los márgenes, digamos, de lo que era, digamos, la producción que se tomaba en cuenta, ¿no? Entonces sí es muy interesante también esta recuperación tan como afirmativa y tan como en tu cara de lo artesanal, ¿no? Como proceso como fuerza, ¿no? Que guía la producción de Veroch. Eso también me parece como un statement bien poderoso, ¿no? Ujú, ujú. Sí, de ahí viene la humildad también, siento, de la obra. Hay algo muy humilde en la obra también, que creo que Como viene de ahí, esa crudo. reverencia a la tradición, ¿no? A las distintas tradiciones. Sí, y un poco el juego entre lo crudo, ¿no? O sea, como me interesa siempre mostrar, por ejemplo, en Semilla Sideral se muestra el lino, me interesa que se vea el lino crudo, pero zonas en donde uno no puede descifrar qué es lo que está detrás, si es que es papel o piel. eh, y esa, claro, esa combinación de lo que está como crudo y bastante cocido, ¿no? Que es un poco como somos, ¿no? Como son nuestros cuerpos, como somos. Veroche, yo no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo más, pero probablemente sea un buen momento también como para abrir la conversación hacia las personas que están conectadas a este Zoom. Claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien quisiera hacer una pregunta, puede abrir su micrófono o levantar la mano y les pasamos la voz. Bueno, tal vez yo puedo abrir un poco las preguntas, hablando sobre tus lenguajes, Verocha, ¿no? Digamos, todos estos diferentes tipos de influencias que tienes y, bueno, de hecho, una de las cosas que no hemos hablado es que tu educación es en Estados Unidos y yo Ujú, recuerdo las primeras obras con las que, digamos, trabajamos en esa oportunidad de Paseo Lab, donde de alguna forma había como una abstracción geométrica, de alguna forma, donde se sentía una mayor influencia tal vez de alguna escuela de Nueva York o de un minimalismo americano. ujú. Este, ¿Cómo has ido negociando eso? Porque de alguna forma siento que, claro, te has ido alejando de eso y cómo me interesa ver eso, ¿no? ¿Cómo negocias esa experiencia que también es parte tuya, ¿no? Con lo que estás haciendo ahora. Claro. O sea, definitivamente está siempre esta muestra que vi en Nueva York, en una retrospectiva de Agnes Martin en el Guggenheim y cómo me abrió la mirada al significado de las líneas y de las rayas como algo que, o sea, no solamente como una especie de meditación y la, o sea, la infinita, lo que, ¿cómo decir? O sea, de meditación a través del gesture, ¿no? Del gesto de hacerlo, pero también desde encontrar la falla del cuerpo, ¿no? Al hacerlo. Y creo que es a través de esta falla o de esta idea de cómo entrar más hacia lo artesanal. No quiero decir que lo artesanal sea una falla, ¿no? Pero es de alguna manera la reverencia al cuerpo y al error que podemos cometer siempre, ¿no? Y también a la riqueza, a donde eso nos lleva, a la riqueza que tiene eso, de encontrar lo crudo también. No sé si eso como negociación eh,
¿Me No, sí, de escuchan? hecho, sí, gracias. Ujú. ¿Alguien más o tal vez quieren hacer alguna pregunta a través del chat también? Está el chat abierto para sus preguntas. Hay una pregunta de Rosa del Pilar. ¿Qué tal? Primera vez realmente reconozco que escucho hablar de la obra, pero de esta manera, eh, a través de tu exposición y de Florencia y Vero, realmente se entiende uno la obra mucho más profundamente, ¿no? Y bueno, aparte de lo artesanal, veo también una conexión muy fuerte en lo espiritual. Y quería preguntar si también en lo personal habías, aparte de las experiencias que puedan venir, o experiencias o saberes que puedan haber venido puede ser, digamos, de la cábala judía, y también de las tradiciones eh, andinas, ¿no? Que están muy presentes actualmente incluso, sobre todo con la relación con la tierra, pero si también practicas o has tenido alguna experiencia espiritual, ¿no? Eh, que también esté conectada con todo, con tu obra. Sí, pienso que desde la meditación y o sea, el poder en la misma respiración, de cómo poder salir de un presente para entrar en otro, ¿no? En un presente más profundo y en un presente más cósmico. Eh, Diría que eso sería mi conexión espiritual más grande, ¿no? Desde la respiración. La respiración es realmente el viaje psicodélico más importante que podemos hacer. Ah, si se me permite, eh, un poco, no, no necesariamente tiene que ver por ahí, pero a Ujú, mí me vincula un poco con algunos lenguajes y algunas terminologías de un artista la estudié, Hilma Klint, ujú. y claro que ella venía de una experiencia espiritual de medium y de otra época, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, su abstracción no tiene ninguna raíz con la abstracción oficial, digamos, de la historia del arte, ¿no? De Kandinsky, etcétera. Ella trae a raíz de sus experiencias espirituales, y no siempre es tampoco algo geométrico, sino también algo orgánico, o a veces mezcla lo orgánico con lo geométrico, o a veces espera más una cosa que otra. No sé Ujú. si también hay alguna influencia de ella, o, o vas por esa línea también. Sí, definitivamente me inspira su manera como de, claro, combinar lo científico con lo espiritual, ¿no? Y por eso me parecía interesante, por ejemplo, mostrar este mudra o esta forma que se puede hacer en el yoga, ¿no? Que de alguna manera nos refleja cómo el cuerpo humano es también como una perfección geométrica, ¿no? Y que somos representación de esa geometría sagrada. Y pienso que Hilma af Klint lo que hace es, o sea, se siente como un estudio de lo sagrado en la geometría, eh, pero con una mezcla como más intuitiva y más divertida de ella ponerle como un trazo más suelto, ¿no? Y ahí es donde nace, siento que el estilo propio de ella, ¿no? Bueno, muchas gracias Pilar por tus preguntas. Eh,
No sé si alguien más tiene algún comentario. Quizás podemos ir cerrando con algún comentario de la misma, ya que no hay preguntas, de la misma Veropcha o de Bere. Hola, perdón, yo soy Loti de Uruguay. Quería, sabes que entré un poquito tarde y como estoy viendo en el teléfono muy chiquitito, no distingo los materiales, sobre todo de la cruz sideral. Es un telar y tiene otras cosas. En realidad esta pieza empiezan como fue una serie de 4 sobre papel. Y yo el papel lo primo con pintura acrílica y luego voy con la crayola y luego el bordado, pero la serie de 4 en papel que eran como en forma vertical sufrieron una crisis del proceso y luego el papel se rompe, se abre y em, le hago como un collage al lienzo. Entonces aquí hay una combinación de papel, lienzo, bordado y crayón de cera, crayón de óleo y algo de collage en papel como brillante, ¿no? Pues, tipo aluminio, algo así. No sé, ahorita no recuerdo el nombre. Ah, mirá, interesante. Un poco sigue el mismo camino de la semilla, ¿no? Lo germinal que se abrió y luego pasó a formar cuerpo de otra obra, quizás, ¿no? Ujú. Está muy bueno. Sí, sí, al final la pieza toma su propio rumbo. Claro, Ujú, sí. Un poco tiene que ver con la antropofagia, me parece también, ¿no? Una devora a la otra y se convierte en cuerpo, es como un círculo, me parece, no sé, es una opinión. ujú. Muy linda tu obra, muy linda, me encantan los colores y bueno, me quedo pensando con esto del metabolismo, que me pareció muy interesante. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Ujú. Bueno, creo que podemos ir cerrando. No sé si quieren decir algunas últimas observaciones sobre, bueno, entre ustedes o sobre algo más que quieran compartir. No, yo me quedé pensando con eso de la antropofagia y pienso, tal vez es una fagia post-antropo. O sea, es una fagia de todo, ¿no? La planta, el ser humano, el acrílico, el plástico, ¿no? Todo como se metaboliza. En ese sentido es una organicidad muy profundamente contemporánea, ¿no? Ujú. Sí, ese podría haber sido un buen título también para nuestro conversatorio. Organicidad contemporánea. Sí. Ajá. La dejamos para la próxima. Sí. Bueno, y las piezas están hasta el 8 de agosto, ¿correcto? No, el 8 de agosto haré una visita guiada y luego la muestra va para hasta el 11, me parece. 12. Sábado 12. 12. Ujú. Así que invitados todos a visitar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Vero. Gracias, Beret. Gracias, Florencia. Ha sido un placer escucharlas y gracias a todos los que nos acompañaron.
Nos vemos, Gracias. los esperamos, los que puedan, los que están acá por Lima el 8 de agosto para la visita guiada. Nos vemos, muchísimas gracias a Ahí nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a a todos. Buenas Leti. noches. Buenas noches, hasta luego. Bye.